Campeonato Mundial de Ajedrez 2018. Se enfrenta con las piezas blancas Magnus Carlsen y con las piezas negras Fabiano Caruana. Esta es la cuarta partida y bueno, vamos a empezar. Esta partida comenzó con C4. Se continuó con E5, caballo C3, caballo F6 y se entra dentro de una apertura inglesa. Caballo F3, caballo C6. En concreto es una apertura inglesa variante de los cuatro caballos. Y aquí se continúa con G3. Es aquí donde ya se define que es una apertura inglesa con un variante de los cuatro caballos. D5, poniendo presión sobre el centro por parte de negras. C por D5, caballo por D5. Hasta aquí todo es muy habitual, todo normal. Y aquí viene alfil G3, alfil G2 y una jugada muy interesante. Alfil C5. Es una jugada muy interesante por parte de Caruana, ya que lo normal aquí, o lo más habitual, es retirar el caballo a B6. Esto se debe a que ese caballo de D5 está siendo atacado directamente por el caballo de C3 e indirectamente por el alfil que se encuentra en G2, el alfil que está fianquetado o fianchetado, como gusten decirle. Y en cualquier momento, cuando este caballo salte hacia E5 capturando el peón, este caballo quedará muy atacado. Es por eso que se debe de retirar. Pero aquí eh, Caruana tenía ya todo preparado y jugó alfil C5, ya que en esta posición, si se llega a jugar algo como caballo por E5, se prosigue con un caballo por C3, alfil por C6 jaque, B por C6, D por C3, dama por D1, rey por D1 y alfil por F2. Y en esta posición se encuentra todo equilibrado, pero nos damos cuenta que los alfiles de las piezas negras tienen muy buenas diagonales. Tienen todas estas diagonales, se encuentran muy activos y en esta posición no se debe de pensar en la posible captura de este peón, puesto que se puede proseguir con algo como alfil H3 y esta torre queda encerrada, así que no se puede capturar ese peón, por lo que se siguió aquí con un enroque por parte de Magnus Carlsen. Eh, Enroque por parte de Caruana y D3. Esto es una jugada típica en la apertura inglesa, ya que en primer lugar se desarrolla el alfil o se busca que haya control de ese alfil en esas casillas o en esa diagonal y controlar un poco esas casillas para que no haya ningún avance de peón. Bueno, se siguió con torre E8, alfil D2 defendiendo su caballo y caballo por C3. Aquí se jugó alfil por C3 para tener un poco más activo el alfil y que esté atacando ahí a ese peón y sobre todo en esa diagonal que tenga un buen dominio. Por lo que para eso, para disminuir un poco la acción de ese alfil que no está, simplemente está activo, no está atacando nada realmente, se jugó caballo D4, B4 por parte de Magnus Carlsen para atacar el alfil y ganar un tiempo sobre él, ya que se debe de mover ahora. Alfil D6, y aquí se continuó con torre B1, buscando activar un poco más a su torre blanca, a su torre de blancas para buscar algún rompimiento y que se quede con esta columna. Se siguió con caballo por F3, alfil por F3 y ese alfil ya obtiene completamente toda la diagonal para él, ya que este alfil se encuentra un poco pasivo y no puede hacerle frente a ese alfil, entonces este es un alfil bueno para las blancas. Se sigue con... no se va. Bueno, aquí se sigue con A6. Esto es una jugada profiláctica, ya que defiende el punto B5 por cualquier avance de ese peón de B. Ok, se siguió con... Volvió a aparecer una cosa, pero lo quitamos. Seguimos con la partida y aquí se continuó con A4, también preparando con un poco de profilaxis, apoyar el punto B5. Se continúa con C6, C5, C6. Sobre todo aquí lo que se busca es
quitarle o restarle movilidad a este alfil. Se continuó con torre E1, alfil D7, E3 y dama F6. Aquí ya Caruana activa un poco más a su dama, que no se había movido hasta este movimiento, que es el movimiento 16. Apenas se mueve la dama. Eso es bueno, la dama no se debe mover en los primeros movimientos, sino ya hasta que empieza a haber un poco más de, de actividad y ver bien dónde se quiere mover. Se continúa con alfil E4 y aquí se interponen los alfiles y se juega dama F3 para meter presión mete presión Magnus Carlsen. Aquí se continuó con alfil por E4 y Magnus Carlsen jugó una jugada intermedia que es dama por F6, G por F6 y ya se buscó aquí dañar un poco la estructura de peones de las piezas negras. Se continuó con D por E4, igual queda un poco dañada la estructura de los peones blancos, así que se mantiene todo el equilibrio en la posición. Se continuó con B5, torre D, torre E D1, siempre es importante mencionar que torre, ya que aquí cualquiera de las dos torres puede moverse hacia la casilla de 1, entonces es importante hacer mención qué torre es la que se mueve, en este caso torre E de 1, y se ataca el alfil que se encuentra en D6, por lo que ese alfil se dirige hacia la casilla alfil F8, con la intención de mantener conectadas las torres negras y siempre quedarse con una buena diagonal para ese alfil. Se continuó con A por B5, A por B5, y aquí Magnus Carlsen intenta dar un poco de actividad a su rey, moviéndolo a G2. Torre E de 8, torre D C1, quitando un poco, en apariencia se quita de la columna y se la deja libre a esa torre, pero no es el caso, ya que lo que busca es atacar este peón y sobre todo porque esta torre no tiene buenos lugares a donde ir. Por ejemplo, en D1 se encuentra la torre, en D2 se encuentra el alfil, D3 es la única casilla que podría intentar hacer algo, pero no ataca realmente nada. D4 se encuentra un peón, D5 se encuentra un peón y entonces es por eso que no teme Magnus Carlsen de dejarle esa columna a esa torre. Se continuó con rey G7, haciendo lo mismo Caruana, tratando de activar un poco a su rey. Alfil E1, dejando libre la actividad de esa torre sobre ese peón. Caruana lo defiende con torre de C8, torre C2, con la idea de en algún momento doblar sus torres sobre la columna C. Se continuó con torre A4, es una buena jugada ya que este peón está siendo atacado tanto por un alfil y por una torre. Así que es una buena jugada para meter un poco de presión a la debilidad de Magnus Carlsen. Se continúa con rey F3, buscando un poco más desarrollar su rey por donde se pueda. Y se jugó H5, impidiendo que el rey se pueda mover por la casilla G4. Se continuó con rey E2, trayendo un poco más hacia el centro a su rey. Caruana juega rey, y rey G6, igual tratando de desarrollarlo. H3, F5, E por F5, rey por F5 y se juega F3. Esto es con la idea de defender un poco las casillas, eh, tanto E4 como G4, que pueden ser posibles casillas en las que entre las piezas negras, así que las defiende con esta jugada F3. Se prosigue con alfil E7, E4, jaque, el rey se tiene que mover y se va hacia E6, alfil de, alfil de 2 y hasta aquí todo normal. Se prosigue con alfil de 6 y en esta posición, después de torre B C1, vemos que nuevamente se menciona la torre que se debe mover, ya que las dos pueden ir hacia la casilla C1. Entonces juega torre B C1 y en esta posición se acordaron las tablas, ya que se encuentran en igualdad de material
Y para ellos esta posición ya no tiene ningún contrajuego ni nada más que dar. Pero bueno, veamos con qué se pudo haber seguido. Ya que se pudo haber seguido con alfil por B4, torre, bueno, alfil por B4, alfil por B4, torre por B4, torre por C6, torre por C6, torre por C6. Y en esta posición depende de dónde se mueva el rey. Por ejemplo, se puede mover a D7. Y tras un torre F6 vemos que los peones de las piezas negras como el peón F7 y el peón H5 se encuentran débiles, incluso el peón E5 se encuentran débiles, por lo que esa torre puede atacarlos fácilmente, mientras que si las negras intentan avanzar su, su, su peón candidato a la coronación como es el de B5, tiene que estar apoyado siempre por su torre y en cualquier momento este rey puede venir fácilmente o sí fácilmente a defender ese peón y esta torre se tendría que mover y bueno, esto se encuentran tablas fácilmente para cualquiera de los dos jugadores. Y bueno, hasta aquí termina esta partida. Es un poco más rápida, ¿no? Aparentemente no hubo tanta acción, pero siempre va a haber acción, ya que cada jugada hay que pensarla y analizarla muy detenidamente. Pero bueno, en cuestiones de comentarios, estuvo una partida más tranquila. Se terminó en la jugada 38. No, miento. Se terminó en la jugada 34. Y ahí, hasta aquí termina todo. Bueno, muchas gracias para los que me estén viendo y nos vemos en otro video.